Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central con Jorge Alfredo Vargas y María Lucía Fernández. Buenas noches. El capitán Jaime Hernández, presidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, y otros 12 pilotos fueron los primeros despedidos por la aerolínea Avianca tras la huelga del año pasado y que duró 51 días. Los despidos se presentaron luego de un proceso disciplinario iniciado por la compañía aérea, respaldada por un fallo de la Corte Suprema de Justicia que había declarado ilegal la parálisis. A descargos en audiencia disciplinaria individual fueron citados este lunes 26 de los casi 245 pilotos de ACDAC que participaron entre septiembre y octubre de 2017 en la huelga de aviadores, declarada como ilegal por la Sala Laboral de la Corte Suprema, lo que dio pie para que la compañía procediera con las acciones disciplinarias. Según informó la oficina de prensa de ACDAC, hasta este momento la aerolínea ya despidió a 13 pilotos, entre ellos el presidente de ACDAC, el capitán Jaime Hernández. El equipo defensor de ACDAC fue astutamente dividido por Avianca en un proceso simultáneo en diferentes oficinas, entonces a los capitanes que yo tenía que defender no pude ir porque me estaban disciplinando a mí y el resto del equipo está en las mismas condiciones y pues lo que vimos fue una masacre como lo habíamos advertido. La compañía me informó específicamente del caso del capitán Hernández y obviamente lo que se pone presente en su caso es que él como presidente de la organización sindical pues tenía un nivel significativo, importante en todo lo que tuvo que ver con la organización, desarrollo y ejecución del cese ilegal de actividades. Para ACDAC es un proceso disciplinario sin garantías, que viola las leyes y que esconde una persecución sindical. Aquí lo que estamos es enfrente de una decisión judicial que tuvo dos instancias cuya decisión final fue a cargo de la Corte Suprema de Justicia. Frente a la decisión de la compañía, los pilotos tienen ahora 8 días hábiles para interponer un recurso de apelación. Dicha huelga de pilotos es considerada la más larga en la historia de la aviación comercial. Duró 51 días, dejó más de 500.000 pasajeros afectados, 20.000 vuelos cancelados y alrededor de $2 millones menos de ingresos para Avianca durante cada día de huelga. La decisión de un controlador aéreo que no habría permitido el despegue de un avión de inteligencia de la FAC que iba tras una aeronave sospechosa de narcotráfico provocó gran malestar en el gobierno. El ministro de Defensa y el comandante de la Fuerza Aérea expresaron hoy públicamente su molestia por lo ocurrido. Las razones las está investigando la Procuraduría, que tiene un expediente contra varios funcionarios de la aeronáutica. Allí trata de establecer por qué un controlador aéreo impidió el despegue de una aeronave de la Fuerza Aérea que iba a interceptar un avión que al parecer estaba al servicio de la mafia y que intentaba ingresar al espacio aéreo colombiano. Los hechos ocurrieron el 31 de octubre de 2017. El avión provenía de Guatemala. La queja que se formuló por parte de la Fuerza Aérea fue la demora, a nuestro juicio injustificada, para dar la autorización de salir a nuestra aeronave. El hecho generó una evidente molestia en el gobierno. Aquí tenemos claramente que saber cuál es la jerarquía cuando hay una operación de orden público contra el crimen organizado transnacional. Si es la de un controlador que no tiene toda la información o si es la de la FAC que la tiene toda. La Asociación Colombiana de Controladores Aéreos defendió al funcionario y explicó por qué se impidió el despegue del avión militar. La zona inmediata para salir de Palanquero habían sobrevuelos con aeronaves comerciales, con pasajeros. La Aerocivil manifestó que no emitirá ningún pronunciamiento hasta tanto se conozca el resultado de las investigaciones. Lo último en Noticias Caracol. La sequía está causando graves incendios forestales en el Guaviare y el Meta. Las llamas han consumido más de 20.000 hectáreas de bosques y sabana desde que inició la temporada seca. Por tierra y aire se combate el fuego que afecta a las serranías de La Macarena y La Lindosa desde hace una semana. De los 7 focos de incendios activos en el Meta y Guaviare, 2 son de grandes proporciones. En la Sierra de la Macarena, las llamas han consumido más de 2.600 hectáreas de área protegida. Por aire y tierra, intentan controlar la conflagración. Se continúan las labores de extinción del incendio en la Serranía de la Macarena. Llevamos al momento 85%. Esta es la situación en Cerro Azul, en el municipio de San José del Guaviare. El fuego, que lleva al menos 5 días, ha devastado 500 hectáreas de bosque.
A 30 kilómetros del casco urbano está el punto más crítico. Las llamas están a menos de 1 kilómetro de las pinturas rupestres, un tesoro arqueológico. Se ha avanzado para proteger el patrimonio arqueológico y todo el patrimonio histórico y cultural de Cerro Azul. El daño ambiental es irreparable. En el municipio de San José del Guaviare se decretó la calamidad pública para atender la emergencia. Y esa misma sequía también tiene amenazada la fauna en el Casanare. Los campesinos están preocupados porque la sequía está acabando con ríos y lagunas, dejando expuestas a varias especies, entre estas a los chigüiros. Un fenómeno similar ocurrió en el 2014. Esta es la grave situación que enfrentan los animales por cuenta del fuerte verano en el departamento del Casanare. Decenas de chigüiros quedan en medio del lodo ante la falta de agua. Que se apersonen de esa situación tan difícil que están viviendo nuestros animales en todo el departamento. Aquí se mantiene un nivel adecuado para que la población de chigüiros pueda hacerle frente a esta fuerte sequía. Pese a esto, la Corporación Ambiental asegura que en los puntos críticos los animales aún sobreviven. Al momento no tenemos evidencia de mortandad de especies de fauna silvestre. La gobernación reconoce que el verano está afectando los ecosistemas. Estamos trabajando con los carrotanques, llenando aquellos abrevaderos, aquellos esteros donde pues se necesita que haya agua para sostener la biodiversidad que tenemos nosotros en nuestro territorio. La Corporación Ambiental expidió una circular que obliga a los alcaldes de los 19 municipios del departamento a que tomen acciones inmediatas para hacerle frente a la sequía que afecta a sus territorios. 2 policías en Tame, Arauca, resultaron heridos cuando fueron atacados con armas de largo alcance por 2 sujetos que se movilizaban en un vehículo cerca a la garita de la estación de policía. Un video de seguridad captó el momento del ataque. Estas 3 niñas que iban camino a su colegio quedaron en la mitad de las balas, al igual que los ocupantes de esta motocicleta que dejan abandonado el vehículo a mitad de la vía. En el video de una cámara de seguridad se observa a los menores correr hacia la esquina de la calle. Segundos después aparece un hombre con un fusil disparando en varias oportunidades contra los uniformados que prestaban seguridad en la estación de policía. Son abordados, pasa un vehículo y tras de este vehículo pasa otro, en la cual pues forma como una cortina donde ellos no pueden tener una visibilidad completa y son atacados con armas de fuego, al parecer fusiles y pistola. El delincuente que dispara sube a esta camioneta que lo recoge y emprende la huida. Hemos decidido otorgar una recompensa hasta 20 millones de pesos de esa fuente de financiación del municipio para conocer información que nos permitan dar con el paradero de las personas que de alguna manera irresponsables generaron esa zozobra en el municipio de Tame. Los 2 uniformados se recuperan en el Hospital San Antonio de Tame. Un paciente de 21 años con 2 heridas en la pierna izquierda. También el paciente de 24 años tiene una herida a nivel de la pelvis. Las autoridades del departamento de Arauca investigan si el ataque fue cometido por la guerrilla del ELN. El presidente Juan Manuel Santos calificó como positivo el anuncio del ELN de suspender sus acciones armadas del 9 al 13 de marzo para garantizar la jornada electoral. Santos explicó que hechos como este estaba reclamando el país y que eso le permite pensar en la posibilidad de reiniciar las conversaciones de paz en Quito, Ecuador. El presidente había suspendido los diálogos con el ELN a finales de enero debido a las acciones terroristas contra estaciones de policía que dejaron un saldo de 8 muertos y decenas de heridos. Una advertencia hizo hoy el Procurador General de la Nación a los jefes de las FARC. Les dijo que de comprobarse que escondieron bienes, podrían perder los beneficios jurídicos adquiridos tras la desmovilización. Después de que la Fiscalía le hiciera extinción de dominio a los supermercados Supercundi, Mercandrea y Mercafusa y capturara a varios integrantes de la familia Mora Urrea como señalados testaferros de las FARC durante varios años, el procurador Fernando Carrillo hizo una advertencia. Si las FARC han ocultado bienes, esto debería llevarlos a perder los beneficios una vez se demuestre que esta situación de hecho se está presentando. Precisamente, Carrillo el pasado 22 de febrero envió una carta al presidente Juan Manuel Santos en la que le insiste que además de inventariar y proteger los bienes de esa guerrilla desmovilizada, hay otro aspecto importante. Sino también aportar información sobre los bienes adquiridos de manera ilegal y sobre las personas que hayan prestado su nombre para dichos propósitos. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, explicó lo que le puede pasar a quienes están ocultando estos bienes. Una condena puede implicar, primero,
una privación efectiva de la libertad, con lo cual pierde el beneficio de la libertad. Una segunda consecuencia de una condena en la justicia ordinaria es que no se pueden ejercer derechos políticos, ni elegir, ni ser elegido. Fuentes de la Fiscalía le indicaron a Noticias Caracol que en el último año le han sido incautados bienes a esa antigua guerrilla por 1.300.000 millones de pesos, que no habrían sido declarados como parte de los acuerdos de paz. Estos bienes muebles e inmuebles constituyen acciones, obras de arte, dinero, casas, fincas, lotes y locales, entre otros. El patrimonio cultural dentro del Galeón San José es del Estado colombiano, según concluyó el Consejo de Estado. El fallo aclara que las riquezas dentro del Galeón no son un tesoro y por tanto no puede ser reclamado por particulares o empresas cazatesoros. La nación colombiana es la propietaria del patrimonio cultural sumergido dentro del Galeón San José. A juicio del Consejo de Estado, ese es un bien de todos los colombianos que no puede ser embargado. Todo lo que está en el fondo del mar son especies náufragas. De esas especies náufragas, una parte de ellas, se puede considerar, sobre todo la que tiene más de 100 años, como patrimonio cultural sumergido. Ese patrimonio cultural sumergido tiene una protección judicial reforzada, porque se trata del patrimonio cultural de la nación, donde está nuestra identidad histórica. El alto tribunal también fija unas directrices para precisarle a la firma que halló el galeón que no puede quedarse con parte del tesoro. Aunque se encuentren monedas de oro, lingotes, y sean repetitivos o se califiquen como repetitivos, por ese hecho no se convierten en tesoro. Siguen siendo patrimonio cultural, siguen siendo propiedad de la nación, por tanto no están sometidos a las reglas que trae el Código Civil. ¿Cuál es la verdadera trascendencia de este fallo? La suerte del tesoro del Galeón San José solo dependerá, primero, de una asociación público-privada que el gobierno no le ha contado a nadie con quién la va a hacer, y segundo, de que el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural decida qué de lo que hay en el galeón es tesoro y qué no. Hay que recordar que el Galeón San José hacía parte de 3 embarcaciones y que naufragó por acción de los ingleses en cercanías a Cartagena, donde se encuentra. En Noticias Caracol hacemos la cuenta regresiva para las elecciones legislativas, los primeros comicios de 2018. Faltan en este momento 12 días, 12 horas, 44 minutos, 30 segundos para que Colombia decida. La ruta a Colombia llegó a Antioquia, en donde los ciudadanos pidieron mayores oportunidades de empleo, proyectos de emprendimiento y fortalecimiento de la seguridad. En Tarazá, bajo Cauca antioqueño, quienes trabajan como jornaleros dicen que el empleo se acabó y que ahora se rebuscan como vendedores ambulantes. En este momento tengo los recibos de servicio acumulados porque esto no va sino únicamente, estrictamente, escasamente para la comida. En esta zona del norte de Antioquia, a los habitantes los inquieta la guerra por el control del narcotráfico, la minería criminal y la extorsión, por lo que piden a gritos una solución inmediata. Para nadie es que estamos en estos momentos en una disputa, una guerra entre esas bandas que hay y el ELN. Mientras tanto, en Medellín los jóvenes quieren más escuelas de música. Dicen que fomentando la cultura se puede recuperar a los jóvenes inmersos en las bandas delincuenciales. La invitación es que más programas en las escuelas, en los colegios, sean más de cultura. La Ruta Colombia recorrió 7 departamentos del norte del país en donde hay cerca de 12 millones de personas habilitadas para votar y en donde quieren políticos honestos y con propuestas eficientes para sacar adelante las regiones. El Partido Liberal, uno de los partidos centenarios de Colombia, llega a las elecciones de 2018 en medio de una crisis interna. El exministro del Interior y exprecandidato presidencial Juan Fernando Cristo culpa al expresidente Gaviria de esta situación y no descarta que después del 12 de marzo se produzca un revolcón en las toldas rojas. ¿Usted cómo ve esta candidatura y cómo llega el Partido Liberal a estas elecciones? Pues yo creo que la campaña presidencial como tal empieza el 12 de marzo. Hoy estamos distraídos en todo este festival de partidos y candidatos al Congreso. La gente todavía no está concentrada, hay mucha incertidumbre, hay dispersión de candidatos y yo espero que los colombianos después del 12 vean con mayor claridad
que Humberto de la Calle es la mejor opción para el país. Pero se ha sentido como que el Partido Liberal es un lastre para de la Calle. Yo no creo que sea un lastre el Partido Liberal, es un lastre César Gaviria. Me parece que le está haciendo daño a la candidatura, significa la vieja política. Nos equivocamos eligiendo a Gaviria, yo creo que el partido en general se equivocó, porque Gaviria no significa nada hoy para Colombia. El partido venía bien. Lo que es triste es que ahora la gran apuesta del partido es dizque mantener el número de senadores y representantes, después de 8 años de un gran protagonismo en temas importantes para el país, controvertidos, hay oposición, hay gobierno, pero el partido tenía cómo elegir 20 senadores de la República. Pero el candidato Humberto de la Calle, pues se ha dicho siempre que es gavirista, que tiene una relación cercana con el expresidente. Sí, la tiene y bueno, tendrá que padecerla. Hay mucho más liberales que Partido Liberal, y hay mucho más Partido Liberal que gavirismo. El Partido Liberal no es Gaviria, ni es el gavirismo, y por eso era muy importante y sigue siendo muy importante, y hay una oportunidad de plantear ideas, de plantearle propuestas a los colombianos. ¿Los parlamentarios elegidos del Partido Liberal no tendrán tentaciones de irse, por ejemplo, con un Germán Vargas Lleras? Yo espero que no. Yo espero que el partido después del 12 se unifique, sea cual sea el resultado. Y ahorita están los parlamentarios dedicados a su campaña y, como se dice coloquialmente, dedicados a salvar a su pellejo. Eso es natural y eso es obvio. Yo espero que el 12 Humberto de la Calle haga una gran convocatoria, que lo acompañemos todo y que demos la pelea en la primera vuelta presidencial. Nada está definido todavía. Hay un tema que es la corrupción. Hemos estado hablando con el fiscal, con el procurador, con el contralor, y realmente parece que estamos en el fondo de este tema. Yo soy muy pesimista. Yo he visto una actitud muy positiva y de legítima preocupación del fiscal, del procurador, del contralor, pero seguramente no pueden hacer mucho más. Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención, que hay noticia de última hora y tiene que ver con la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo. Juan Camilo Merlano, ¿quién suena a esta hora para acompañar al candidato? Y Juan Camilo, me imagino que es una mujer, porque así lo había prometido el candidato. Adelante. Efectivamente, Malu, fuentes cercanas a la candidatura de Sergio Fajardo le han confirmado a Noticias Caracol que en este momento todo apunta a que la fórmula vicepresidencial del candidato será la senadora de la Alianza Verde, Claudia López. Esta decisión se habría tomado luego de una amplia discusión donde se ventilaron varios nombres. Recordemos, como tú bien dices, que una de las principales exigencias de Sergio Fajardo era que quien lo acompañara a las elecciones del 27 de mayo fuera una mujer. Pues bien, con esta medida se consolida esa pretensión, y entonces el próximo 27 de mayo, según lo que nos confirma Noticias Caracol, Sergio Fajardo irá junto a Claudia López a las elecciones presidenciales. Este anuncio será hecho oficialmente el próximo miércoles en un acto que han calificado como muy personal, pero en el cual se exaltarán los principios y las banderas de la Coalición Colombia: la corrupción, la lucha contra la corrupción y la lucha por la educación. Es la información desde la sala de redacción. Juan Camilo Merlano, Noticias Caracol. Buenas noches, bienvenidos a El Mundo Hoy. Empezamos en Estados Unidos con el testimonio de una adolescente que sobrevivió a la masacre de Parkland. Tras enfrentar 3 cirugías, el peligro ya pasó y ahora agradece a quienes la ayudaron a salvarse. Ella es una de las víctimas contra quienes Nicolás Cruz descargó su odio. Contra todo pronóstico, Maddie Wilford, de 17 años, sobrevivió a los disparos que recibió en su pecho, en su abdomen y en un brazo el día en que Nicolás Cruz sembró el terror disparando contra estudiantes y profesores del Stoneman Douglas en Parkland. Solo quiero decir que estoy muy agradecida de estar aquí. No sería posible sin esos oficiales, sin los primeros en brindar auxilio y estos médicos increíbles y todo el amor que todos han enviado. Eso mismo les expresó al presidente Donald Trump y a su esposa Melania cuando la visitaron días atrás en el hospital. Es una inspiración para mí. Ella sabe quién es y qué quiere. Esa fuerza es la que la ayudó a recuperarse. El oficial que la encontró pensó que era otra víctima mortal. Sin embargo, al moverla se percató de que aún respiraba. Estaba moribunda, estaba blanca, parecía que toda la sangre se le había ido del cuerpo. A Mari, quien es una de las estrellas del equipo de baloncesto de su colegio, le tuvieron que practicar 3 delicadas cirugías. Los médicos aseguran que bastará solamente con terapias en su brazo para que pueda volver a practicar su deporte favorito.
Entre tanto, en Washington, los reclamos de los estudiantes surten efecto. Congresistas de los dos partidos y hasta el presidente Trump ya hablan de reformas a la venta y tenencia de armas. Y en un pronunciamiento inusual, la primera dama les expresó su reconocimiento. Me ha alentado ver a niños de todo el país usando sus voces para hablar y tratar de generar cambios. Desde Deerfield Beach, Judy Mora, Noticias Caracol. En Siria sigue el infierno. Organizaciones médicas denunciaron casos de asfixia producidos por el presunto uso de armas químicas en los bombardeos de las fuerzas del régimen contra los rebeldes. Un niño de 3 años perdió la vida y otras 13 personas presentaron dificultades respiratorias. Los rebeldes acusaron a las tropas de Bashar al-Assad de usar gas cloro. Sin embargo, Moscú, aliado del gobierno sirio en esta batalla, responsabiliza a los opositores que buscarían inculpar al régimen. La situación es tan dramática que la ONU pidió 30 días de tregua para permitir la entrada de ayuda humanitaria a la zona. Hoy Rusia accedió a esa petición. El Santo Sepulcro, considerado como la tumba de Jesús, lleva 2 días cerrado. La razón, una protesta sin precedentes de los líderes cristianos en Tierra Santa contra la administración de la ciudad de Jerusalén. Quienes quieran orar hoy en el Santo Sepulcro, lugar más sagrado para los cristianos, deben hacerlo desde la puerta, pues por segundo día consecutivo el edificio está cerrado de manera indefinida. Queríamos visitar la tumba, es lo más importante para nosotros, pero ayer nos enteramos que está cerrada. Aparentemente estará cerrada por un periodo largo. Esta pareja vino desde Polonia hasta este lugar donde, según la tradición cristiana, Jesús fue crucificado y donde lo sepultaron y resucitó. Líderes católicos, greco-ortodoxos y armenios cerraron el lugar como protesta porque la ciudad de Jerusalén estudia cobrar impuestos sobre bienes de las iglesias y expropiar algunas tierras que históricamente les han pertenecido. Estas acciones violan los acuerdos existentes y las obligaciones internacionales que garantizan los derechos y privilegios de las iglesias, en los que parece un intento de debilitar la presencia cristiana en Jerusalén. Esta es la primera vez que se cierra la iglesia en forma de protesta. Y para el cierre, una buena noticia que llega de Egipto, el descubrimiento de una necrópolis de hace 2500 años. Arqueólogos egipcios y alemanes descubrieron en Minya, en el sur del país, un antiguo cementerio de tumbas familiares y un conjunto de pozos funerarios que datan del final de las eras faraónicas. Una máscara de oro, 40 sarcófagos de piedra, unas 1000 estatuas, cerámicas, joyería y otros artefactos son solo algunos de los hallazgos. Y según las autoridades, es solo el inicio. Se requieren al menos 5 años más para concluir los trabajos. ...7:41, un gigantesco operativo del ejército y la policía fueron capturados los responsables de haber herido a un mayor del ejército en febrero pasado durante un intento de robo en la vía Bogotá-Choachí. Varios de los detenidos hacen parte de una familia que sembraron el terror en los cerros del oriente de Bogotá. En uno de los más peligrosos barrios del centro de Bogotá fueron ubicados 4 integrantes de una misma familia señalados de integrar una tenebrosa banda. Aquí se escondían luego de dar certeros golpes a vehículos y transeúntes que se movilizaban por este sector de la Circunvalar. El caso más reciente fue el intento de atraco al mayor del ejército, Elber Verdugo, a quien le dispararon por robarle su camioneta. Para los investigadores, los 4 hombres fueron responsables del acto criminal en esta zona conocida como La Y. Entre los detenidos se encuentra alias El Negris, dice la policía, un delincuente que a pesar de tener brazalete electrónico y que gozaba del beneficio de casa por cárcel que le otorgó un juez por estar involucrado en otros atracos, continuaba haciendo de las suyas. Desafortunadamente vuelve a ser el caso que estas personas son reincidentes. La persona, el individuo que disparó contra el mayor del ejército, era reincidente, tenía brazalete electrónico, es decir, estaba en prisión domiciliaria. En esta oportunidad, los 4 integrantes del clan familiar delincuencial fueron enviados a la cárcel. Mientras tanto, el mayor Verdugo lucha por recuperarse, pues sufrió una delicada herida en la médula espinal. El proyecto que revivió el gobierno para quitarle 3 ceros al peso generó el rechazo de muchos ciudadanos y preocupación en gremios como el de los comerciantes. Sin embargo, el ministro de Hacienda mostró las bondades de esta iniciativa que será presentada al Congreso en marzo.
En el año 2019, el sueldo de 3.500.000 pesos de un colombiano pasará a ser un salario de 3.500 pesos, todo por cuenta de un proyecto de ley que presentará el gobierno y que buscará quitarle 3 ceros al peso. Así se verán los billetes. La idea es quitarle la palabra 1.000 a la nueva familia de billetes, un cambio que el gobierno nacional asegura no será costoso. El Banco de la República está haciendo los cálculos, pero esto no va a costar mayor cosa, es más un tema de comunicación, porque van a ser estos nuevos billetes que ya están en circulación, simplemente quitándole la palabra 1.000. Entre los beneficios de esta medida están el hacer cuentas con sumas más manejables y hacer transacciones más fáciles. Pues también ahora que tenemos más turistas, pues va a ser más fácil. Si hoy un dólar cuesta 2.900 pesos, en el futuro va a ser un dólar por 2 pesos con 90 centavos. El presidente Juan Manuel Santos también avaló revivir este proyecto de ley en el Congreso. En el año 2015, a finales, decidimos que apenas la inflación regresara nuevamente a la franja, lo presentaríamos, de manera que lo tenemos listo para presentarlo el próximo 16 de marzo. Para el comercio, esta medida podría traer problemas inflacionarios si no se producen las monedas necesarias para dar vueltas y evitar redondear los precios. Sí. Y poca moneda fraccionaria, se puede dar un redondeo hacia arriba que sí afectaría al consumidor. A la gente en la calle la idea poco les gusta. Que se quiten 3 ceros no le veo lo importante, y sí el gasto que se nos puede ocasionar en el gasto público. Cabe resaltar que aunque se empiece a hablar en pesos y en centavos, según el gobierno, ni el dinero, ni los bienes, ni los servicios perderán su valor. Buenas noches. Si usted está afiliado a un fondo privado de pensiones, esta información le va a interesar. Según Asofondos, el año pasado, el ahorro pensional de cerca de 15 millones de colombianos alcanzó una cifra histórica de 227 billones de pesos, porque este ahorro pensional generó rendimientos, utilidades el año pasado por más de 28 billones de pesos. Para Asofondos, este crecimiento es importante pensando en la vejez de millones de colombianos. El dólar subió, pero muy poco. Tasa representativa del mercado de mañana, 2.849 pesos con 91 centavos, y el petróleo de referencia Brent también subió, manteniéndose por encima de los $67 por barril. Continúe con Noticias Caracol. Y llegó el momento de todos. Tras tener un papel por años en la lucha armada, una mujer encontró en la costura la herramienta para generar su proyecto de vida y el de muchos otros. Caracol y Bancolombia, es el momento de todos. Ríos, esteros, morichales y una fauna infinita engalanan el paisaje casanareño. Un territorio de paz donde han surgido procesos de cambio como el de Nancy. Una excombatiente a quien la vida le cambió después de entender que la guerra no era su única opción. Sí podemos ser otra cara ante la sociedad, ante nuestra familia, que sí podemos surgir y servirle a la comunidad para bien. Las manos que antes empuñaban un fusil, ahora son manos emprendedoras, son manos que se han convertido en un motor de transformación social. Es un buen ejemplo, ¿sí?, para las personas que la rodean, porque ella las puede enseñar, las puede guiar. Su empresa dedicada a la marroquinería genera empleo a 8 familias, personas que como ella intentan ser incluidas en la sociedad y dejar en el olvido su pasado. Aquí va el código. Con los Crocs bien puestos. Una de las apariciones más importantes del expresidente Álvaro Uribe Vélez fue la del viernes pasado, tras conocerse el fallo de la Corte Suprema de Justicia, en la que pasó de denunciante a investigado por cuenta de la supuesta manipulación de testigos. 2 detalles que pasaron desapercibidos. El primero fue el megáfono con el que habló al tener problemas con el micrófono. Él era ministro de la Defensa. Y el otro detalle, los zapatos Crocs con los que dicen son de uso permanente. Así se fue al Palacio de Justicia para enfrentar la batalla judicial que se le avecina. Me cuentan que tiene 20 pares de Crocs y los usa por comodidad. Ya son tan comunes en su atuendo que el caricaturista matador siempre lo pinta con sus Crocs bien puestos. Y hoy fue un día de elogios y vainazos. El presidente Juan Manuel Santos condecoró y elogió al expresidente Belisario Betancur. Destacó su valor para no aferrarse al poder y no entorpecer el trabajo de sus sucesores. Sus elogios sonaron a vainazo. Escuchen bien. Me imagino que con su sonrisa de sabio burlón
debe reírse en sus adentros de algunos de sus sucesores cuando los ve encaramados en las tarimas de las plazas públicas, tratando de mantener un pedacito de poder, de ese poder que a usted hace mucho tiempo dejó de trasnocharlo. Aunque no dijo a quién dirigía el vainazo, los asistentes entendieron muy bien. Quitarles 3 ceros al peso puso a hablar a todos los candidatos presidenciales. Más que quitarle 3 ceros al peso, lo que quiero es que le quiten todos los bienes a las FARC que tienen escondidos y que eso también implique que los cabecillas de esa organización, si engañaron al pueblo colombiano como estamos viendo que lo hicieron, pues tienen que perder todos los beneficios y les tiene que caer todo el peso de la ley. Formidable instrumento para combatir dineros ilegales, las caletas, los miles de millones que se mueven en la informalidad en este país. Es una manera de ir contra los depósitos de dineros ilícitos, todos, los de la antigua guerrilla, que no han sido revelados, pero también los de los políticos corruptos. Aunque la FARC asegura que no ha reactivado su campaña, en las últimas horas sus candidatos al Congreso, encabezados por Carlos Lozada, estuvieron en Mesetas Meta en un evento de pedagogía por la paz. Y él recomendaba de código, Autorretrato disfrazado de artista, un libro que centra su atención en una generación para la cual la fotografía se convirtió en herramienta para cuestionar a la fotografía misma, el lenguaje del arte y la cultura local. Una oportunidad para conocer una propia versión del arte conceptual, del arte como idea y de la idea como fotografía. Es de Editorial Bachue. Hasta aquí el Código Caracol.